seguridad. Pena o sanción es lo mismo. Tiene como fin la enmienda o la readaptación social del delincuente, así como el cumplimiento de las funciones preventivas en general y especial. Bueno, cuando una persona comete un delito se le impone una pena o se le impone una medida de seguridad con el fin de que esta persona que cometió el delito haga su readaptación, ¿no? Que él vea que estuvo mal lo que hizo y haga lo que es la readaptación social, ¿ya? Que vea su error, ¿no? Que cometió al momento de cometer un delito y va a la cárcel, porque muchos se llaman centros de rehabilitación, ¿ya? Por eso se llama, para que ellos hagan su rehabilitación en el centro penitenciario. Tenemos 4 tipos de penas, ¿ya? Enumeración de las penas. Las penas son presidio, reclusión, prestación de trabajo y días multa, ¿ya? Este presidio aplica a los delitos de mayor gravedad de 1 a 30 años y la reclusión a los delitos de menor gravedad de 1 mes a 8 años. La prestación de trabajo igualmente lo hacen dentro de las cárceles, ¿ya? Y los días multas es para aquellas personas que se le pueden poner esta sanción, ¿ya? Es pena accesoria a la inhabilitación especial y privativas de libertad. Ya, todo esto lo voy a explicar más abajito, ¿ya? Las penas que privan de la libertad a otra persona, si bien son 4 penas, ¿ya? Que presidio, reclusión, prestación de trabajo y días multa. De estas 4, solo 2 privan de la libertad. Las otras 2 penas no privan de la libertad. Las 2 penas que privan de la libertad es el presidio y la reclusión, ¿ya? El presidio, que les decía, es para las personas de 18 en adelante años, ¿ya? A ellos se les da lo que es el presidio. Esa es la diferencia para las personas de 18 años en adelante, que estos son, les decía que el presidio se aplican a los delitos que revisten mayor gravedad, ¿ya? Se les va a aplicar, por ejemplo, a las personas mayores, ¿no? Ellos cometen un delito que se llama de mayor gravedad y tendrá una duración de 30 años, ¿ya? De 1 a 30 años, quiere decir de 1 año a 30 años, ¿ya? Para la persona. En los concursos el máximo no podrá en ningún caso exceder de 30 años, ¿ya? Este concurso quiere decir que el juez va a valorar todos los casos y va, de acuerdo a ello, va a dictar su pena o va a dictar su sanción. También les dije que se valora mucho lo que eran las atenuantes y agravantes al momento de dictar la pena, que fue el tema que avanzamos en la anterior clase. El juez va a ver, cometió un delito, pero ayudó a socorrer al herido, se arrepintió, cubrió los gastos y eso va a hacer que su pena reduzca, ¿no? Va a hacer que no le den tantos años, ¿no? Ahora, las penas de reclusión, la reclusión aplica a los delitos de menor gravedad y su duración será de 1 mes a 8 años, ¿ya? Su duración va a ser de 1 mes a 8 años y se aplican a los delitos de menor gravedad. La reclusión son para las personas entre 14 a 18 años. A ellos se les llaman recluidos, no se les llaman presidiarios, ¿ya? Cuando un menor infractor, no se le llama tampoco delincuente, se le llama menor infractor, comete un delito, se le aplica una reclusión, no así un presidio como en las personas adultas, ¿ya? Esa es la diferencia. Estos son para las personas, para los menores infractores, que a los menores infractores se le aplica lo que es la reclusión, que son los delitos de menor gravedad, ¿ya? Y su duración no puede exceder los 8 años. Tiene como pena o sanción de 1 mes a 8 años, ¿ya? Quiere decir, 1/5 parte de lo que es la sanción
para los mayores, ¿ya? Dudas, jóvenes, respecto a esto, porque esto es motivo de examen de grado, que es motivo de examen del final, ¿ya? Que van a darlo de manera presencial y no quiero que se confundan. ¿Tienen alguna duda respecto a lo que son estas penas privativas de libertad, presidio y reclusión, que son las dos penas que privan de la libertad? Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. La pena de el presidio, ¿de cuántos, desde cuántos años hasta cuántos años pueden tomar su pena, su sanción? Bueno, le, le decía que el presidio se aplican a los delitos de mayor gravedad y su duración tendrá una duración de 30 años, ¿ya? Es el máximo. Puede ser menos, puede ser más. Es 30 años lo máximo que se le puede dar a un presidiario. ¿Por qué 30 años? Porque en la Constitución Política del Estado nos dice que la máxima pena en Bolivia es 30 años. Puede ser menos, ¿ya? Puede ser menos, pero tampoco tiene que ser menor de 6 años, ¿ya? Depende mucho, para esto entra lo que es el concurso de delitos, ¿ya? El concurso de delitos se van a tipificar todos los delitos y como les digo, cada delito tiene una pena o una sanción. Esto depende el tipo de delito que cometan, ¿ya? ¿Esa era su pregunta o era otra? Sí, y desde por decirte, cumplidos la mayoría de edad reciben esta pena, doctora, esta sanción. Sí, les explicaba también el otro día la punibilidad, ¿no? Lo que era la punibilidad. Les decía que las personas son penalmente imputables a partir de los 14 años. 14 a 18 por el Código Niña, Niña, Adolescente, que se le va a aplicar todo esto de aquí, que es la reclusión, y de 18 hasta, de 18 hasta los 100 años que tengan se le va a aplicar lo que es un presidio, ¿ya? Depende también. Mucho depende el tipo de delito para la pena o sanción que se le va a dictar. Pero el presidio se le aplica a las personas de 18 años en adelante, ¿ya? Y la reclusión de 14 años a 18 años. Esa es la diferencia entre presidio y reclusión. El presidio aplica a los delitos de mayor gravedad y su duración será de 1 año a 30. Y la reclusión, delitos de menor gravedad, que son para los menores infractores, de 1 mes a 8 años. Esto en la universidad no se lo explican así, que estos se aplican a las personas mayores de 18 y esto a las personas menores. Solo le enseñan la diferencia, ¿ya? Solo la diferencia entre presidio y reclusión. ¿Alguna otra duda? Está todo, doctorita. Ya, seguimos entonces, ¿ya? Las otras dos penas es la prestación de trabajo y los días multa, pero estas penas no privan de la libertad a la persona, ¿ya? La prestación de trabajo, en realidad ya la persona está con presidio, ¿ya? O está en la cárcel, ¿ya? La pena de prestación de trabajo en beneficio de la comunidad obliga al condenado a prestar su trabajo en actividades. ¿Pueden buscarlo, por favor, el artículo 28 del Código Penal? Obliga al condenado a prestar su trabajo en actividades de utilidad pública que no atenten contra la dignidad y que estén de acuerdo a su capacidad, ¿ya? ¿Alguien puede hacer lectura del artículo 28 del Código Penal, por favor? ¿Están buscando el artículo 28 del Código Penal?
Hola, hola, ¿están buscando? Sí, doctora, ¿podría leerlo? Sí, sí, por favor. La prestación de trabajo solo podrá ejecutarse con consentimiento del condenado. En caso de que el condenado no preste su consentimiento, la sanción se convertirá en pena privativa de libertad. A este efecto, un día de privación de libertad equivale a 2 horas semanales de trabajo. Ya. La prestación de trabajo, como les decía, se la aplica o tienen en realidad ese beneficio las personas que tienen una condena menor a 30 años. ¿Por qué? Porque las personas que tienen 30 años, ellas no gozan de ningún beneficio, de ningún tipo, ¿ya? Ellos van a cumplir sus 30 años cabales, ¿ya? En cambio, las personas que tienen de 25 años, de 30 años para abajo, ellos pueden gozar de este beneficio. Ellos trabajan 2 horas diarias, de los cuales estas 2 horas diarias se les descuenta un día de prisión, ¿ya? Para eso es esta prestación de trabajo. O sea que ellos trabajan, pero tampoco pueden excederse de las 2 horas. Ellos en Palma Sola trabajan, puede ser en la cocina, hay carpintería, hay zapatería, hay de todo. Lo que es, bueno, aquí en Santa Cruz hay muchos lugares, restaurantes, incluso dentro de Palma Sola. Ellos trabajan dentro de eso 2 horas y gracias a esas 2 horas ellos descuentan un día de cárcel, ¿ya? A eso se refiere la prestación de trabajo. ¿Quedó claro esto, jóvenes? Sí, doctora. Ya. Ahora, los días multa. La multa consiste en el pago de una cantidad de dinero que será fijada por el juez, ¿ya? En días multa, en función a la capacidad económica del condenado, sus ingresos diarios, su aptitud para el trabajo y las cargas familiares, ¿ya? Consideradas al momento de dictarse la sentencia. El mínimo será de un día multa y el máximo será de 500 días multa. Esto también está en el 29 del Código Penal, que están seguiditos, ¿ya? La prestación de trabajo y presidio y reclusión creo que igual está adelantito de lo que son estos artículos. Los días multa también los fija el juez, también cuando la persona tenga derecho a acceso a lo que es este beneficio. Quiere decir cuando la pena no es muy grave, se le va a aplicar solo multa, ¿ya? Para que no vaya preso. Para que no vaya preso se le va a aplicar solo el día multa, ¿ya? En función también a la capacidad económica del condenado. Aquí se ven mucho las atenuantes, les decía. Si la persona, si por ejemplo fue un accidente de tránsito, él va a solicitar multa para que no se le... su abogado va a solicitar para que no vaya preso, ¿ya? Esta multa se va a dictar en el momento antesito de dictarse la sentencia. El mínimo será de un día multa y el máximo será de 500, ¿ya? Pero esto de acuerdo a la capacidad económica del condenado, también de acuerdo a lo que son sus ingresos diarios o mensuales y de acuerdo también si es una persona humilde que tienen bastantes hijos, tampoco no se le puede imponer una sanción grave. Ya dentro de estas sanciones vienen también lo que son firmar los libros diarios, que también puede ser diario, puede ser 3 veces a la semana, una vez a la semana, dependiendo de lo que disponga el juez, ¿ya? A lo que son estos días multa. ¿Quedó claro, jóvenes, sobre lo que es la prestación de trabajo y los días multa? Si tienen dudas, me pueden hacer. ¿Dudas? Porque para el examen ya no tiene que haber dudas.
seguimos entonces, ¿ya? También entraba lo que es la inhabilitación especial. ¿En qué consiste la inhabilitación especial? La inhabilitación especial consiste en la pérdida de mandato o cargo, empleo o comisión pública, ¿ya? También la incapacidad para obtener mandatos, cargos, empleos o comisiones públicas por elección popular o por nombramiento. La prohibición de ejercer profesión o actividad cuyo ejercicio dependa de autorización o licencia del poder público. Les voy a poner un ejemplo. A Neidy Villarruel, abogada de profesión, se le impone un proceso por homicidio y ella entra preventivamente a la cárcel de Palmasola. Entra el viernes 10 de diciembre, ¿ya? Y ella tiene una audiencia el sábado 11 de diciembre. ¿Será que Neidy va a poder ejercer su profesión? ¿O cómo le haría Neidy para poder ejercer su profesión? Cristian, dígame. Doctora, supuestamente Neidy está en prisión, ¿verdad? Sí. Ya. Yo creo que sí puede ejercer su profesión, a lo que he visto con Yasmani. Puede ejercer su profesión, pero si está detenida preventivamente. Según yo sé, doctora, perdón, según lo que yo sé, no puede autodefenderse una persona así sea abogado. Sí, no puede autodefenderse y tampoco puede ejercer la profesión, por eso está esta inhabilitación especial. Esta inhabilitación especial se le da a las personas profesionales, ¿ya? De cualquier profesión, ¿ya? Oficio, lo que ellos hagan, sobre todo si es un abogado. La inhabilitación especial quiere decir que pierde su mandato. Si fuera en caso de un funcionario público, pierde su mandato, su cargo, empleo o comisión pública, ¿ya? Pero no quiere decir que lo va a perder para siempre, sino que mientras dure el proceso, él no puede ejercer esa profesión, ¿ya? También tiene incapacidad para obtener mandatos, cargos, empleos o comisiones públicas por elección popular o por nombramiento. Si la persona tiene un proceso, no puede ejercer Aquí está, miren, lo que yo les decía, la prohibición de ejercer una profesión o actividad cuyo ejercicio dependa de la autorización o licencia del poder público, ¿ya? No puede ella, no puede salir. Ella va a decir, tengo audiencia hoy día, va a decir, ¿no? Pero el juez de ejecución penal le va a decir, no, usted no puede salir, usted está siendo investigada por un proceso y mientras dure su proceso usted está inhabilitada especialmente, ¿ya? Está con inhabilitación especial de cargo, empleo o mandato, ¿ya? A eso se refiere esta inhabilitación especial, que es para los profesionales de cualquier rama, ¿no? Que estudien ellos. A no ser que la actividad la pueda ejercer dentro del centro de rehabilitación. ¿Ya? A eso se refiere la inhabilitación especial. ¿Dudas, jóvenes, sobre la inhabilitación especial? Yo, doctorita, tengo una Dígame. duda. En caso de que un abogado, más claro, ya que tenga la profesión de ser abogado, incumple, o sea, su trabajo, la inhabilitación es para él también, ¿no? Pero ¿cómo se lo puede ejercer para el castigo que él tiene?
Por ejemplo, a mí bueno, mi cliente viene y me dice que tramite sus documentos, como un cambio de nombre, ¿no ve? Pero Ya, me pierdo. Le digo, ya. está en derechos reales, está en derechos reales, le tranco, pero nunca le hago llegar sus papeles, pero en el llevado momento, por X razón, me voy a otro lugar a trabajar. Y eso ya estaría yo incumpliendo, ¿no? Estaría incumpliendo, sí, pero estaría incumpliendo y hay denuncias, les cuento. Usted lo puede denunciar al abogado o si usted está haciendo ese trabajo de tramitadora, también la pueden denunciar. En caso de que usted tuviera el título como abogada, ya tuviera un proceso y eso que no le sirve. Porque todo esto, estas denuncias que le haga cualquier persona, le va a perjudicar a usted. De repente usted quiere ser fiscal, quiere ser juez o quiere acceder a un cargo público, esto no le va a servir, le va a restar, ¿ya? Pero si usted todavía no tiene título y está haciendo solamente trámite, bueno, no le afecta mucho, ¿no? Porque no tiene nada que perder todavía. Pero si en caso, digamos, bueno, yo, digamos, soy la afectada, ¿dónde se puede ir a eso? O sea, para que el doctor sea llamado o sea castigado, más claro, ¿no? Hay se llaman salas en cada tribunal departamental tienen sus salas especializadas para recibir denuncias. Mayormente siempre está en el primer piso. Aquí, por ejemplo, en Santa Cruz está en el Tribunal Departamental de Justicia, más conocido como el Palacio de Justicia. Tienen sus salas especializadas para recibir. Ahí reciben todo tipo de denuncias en contra de los abogados. Ya tienen que averiguar dónde está usted en Cochabamba, dónde queda eso. Mayormente siempre están en los palacios de justicia que se llaman, bueno, le dicen, pero en realidad son tribunales departamentales de justicia, ¿ya? Bueno, y el defensor del pueblo, doctorita, eso no tiene nada que ver ahí, porque tengo entendido que el defensor del pueblo son para aquellos funcionarios públicos, ya, que son especiales, más claro. Sí, pero mayormente no, digamos, porque siempre antes de él hay otro, ¿no ve? Que es el que se encarga de otras direcciones. Mayormente es como un director del colegio, un alumno que comete un acto, digamos, que sea inapropiado, primero se va con el profesor. Si el profesor no le da solución, recién se pasa con el director, ¿no? Lo mismo pasa con lo que es el defensor del pueblo. El defensor del pueblo atiende a los profesores, digamos, ¿no? A los directores o los que tienen rango más alto. Y así hay que agotar instancias. En derecho penal nosotros agotamos instancias. Primero vamos por él. Si nosotros estamos aquí, hay uno más arriba de nosotros, otro más arriba, otro más arriba. Primero vamos con el que nos sigue. Si no nos hace caso vamos con el otro. Y si no nos hace caso recién vamos con la cabeza. ¿Ya? Porque imagínense, cuando uno va y presenta una denuncia, son altísimas denuncias que llegan. Y el defensor con tanto trabajo no creo que esté viendo cada una de las denuncias. Para eso hay gente especializada que se encarga de ver, ¿ya? A no ser que sea un funcionario público que trabaje para el Estado, alcaldía, gobernaciones o cualquier recién intervienen ellos, pero si es solamente un abogado, no lo ve. O juez fiscal de alto rango recién lo toman en cuenta ellos eso, ¿ya? Pero cuando son así abogados nomás independientes, no. Tienen Bueno. ¿Ya? Pero ¿dónde se aplican esta inhabilitación especial? Ya se impondrá inhabilitación especial de 6 meses a 10 años después del cumplimiento de la pena principal, cuando el delito cometido impone violación, menosprecio a los derechos y deberes correspondientes al mandato, cargo, empleo o comisión, incompetencia o abuso de profesiones y se trate de delitos cometidos por funcionarios públicos, eso es lo que le decía, mandatarios, comisionados en el ejercicio de sus funciones, ¿ya?
Cuando son funcionarios públicos o tienen algún cargo, a ellos sí, de una vez rapidito se le van contra todo, ¿no? Con todo. ¿Por qué? Porque ellos ya son personas que tienen conocimiento, mucho más conocimiento de las leyes, ¿no? También médicos, abogados, ingenieros, auditores, financieros y otros profesionales en el ejercicio de su profesión o por los que desempeñan actividad industrial, de comercio de otra índole, ¿ya? Sobre todo los que están en el número 1 se va más rápido, ¿ya? O también cuando tienen una denuncia pública que te lo hacen conocer mediante la prensa, igual ahí actúan rápido, ¿no? Porque así por así no. Pero sí le dan sus multas, ¿ya? Porque por la denuncia, si no me equivoco, de cada abogado se le da una multa de 3 o 6 salarios mínimos, no recuerdo. Se les dan sus multas y ellos tienen que pagar, ¿ya? Si la denuncian también, que son creo que algo de 20.000 bolivianos lo que pagan por alguna denuncia que tengan en su contra. Y a ningún abogado le conviene eso, ¿no? Estar pagando multas. Dudas, jóvenes, respecto a lo que es la inhabilitación especial, presidio de reclusión, prestación de trabajo, 10 multas, ¿tienen alguna duda? Ya, seguimos entonces con lo que es la fijación de la pena. La fijación de la pena compete al juez atendiendo la personalidad del autor, el mayor y menor gravedad del hecho, las circunstancias y las consecuencias del delito, tomar conocimiento directo del sujeto, de la víctima y de las circunstancias del hecho en la medida requerida para cada caso, ¿ya? Como les decía, el juez antes de tomar una decisión va a medir lo que son las circunstancias del hecho a la medida requerida para cada caso, ¿ya? Porque cada caso es diferente, ¿ya? Él va a medir las circunstancias atenuantes y circunstancias agravantes, ¿ya? Determinar la pena aplicable a cada delito dentro de los límites legales o circunstancias, ¿ya? También va a determinar la pena aplicable para cada delito, ¿ya? Dentro de los límites legales. Quiere decir que él va a fijar la pena o la sanción para ese delito, pero dentro de los mínimos legales. No puede decir que por un feminicidio le voy a poner 40 años cuando en la ley dice 30 años, ¿no? A eso se refiere dentro de los límites legales. Y la pena de acuerdo al delito, ¿ya? Para apreciar la personalidad del autor se tomará principalmente en cuenta. Para tomar sobre la decisión sobre la pena que se le va a aplicar, él tiene que tomar en cuenta lo siguiente, inciso A, la edad, educación, costumbre y la conducta precedente y posterior del sujeto, los móviles que lo impulsaron a delinquir y su situación económica y social. La edad, porque va a ver si es un presidio o una reclusión, ¿no? A esto se refiere. La educación también, porque si es una persona que no tiene ningún tipo de estudio, es una persona analfabeta, como se dice, ellos no tienen mucho conocimiento de las leyes y de muchas cosas, ¿no? Las costumbres, hay delitos que pueden ser subsanados por usos y buenas costumbres, que se aplica la justicia comunitaria, que no es justicia por mano propia, y la conducta y precedente y posterior del sujeto, ¿no? También se va a tomar en cuenta lo que es la conducta. Los móviles que lo impulsaron a cometer el delito también se miden, porque puede ser que, pongámosle en un caso de violación, una persona fue víctima de violación, ¿ya? Entonces, esta persona, después de ser víctima de violación, ella planifica matar a la persona que la agredió, lo mata, ¿ya?
o bien no lo mata, pero lo deja mal herido. Cuando la persona lo aprende, ahí le van a preguntar por qué lo hiciste, cuáles fueron tus motivos, todo, ¿no? Lo que es dentro de lo que corresponde en la declaración, ¿no? Y si uno de los móviles fue violación, eso va a ayudar a que la persona disminuya su condena, ¿ya? Va a disminuir muchas veces porque algunas personas hacen eso, ¿no? A delinquir, ¿no? Los móviles que le impulsaron a delinquir y la situación económica y social, esto muchas veces para los días multas, ¿no? Y la prestación, días multa más que todo, porque la prestación de trabajo es muy diferente. A eso, todo esto tiene que ver antes de fijar o dictar una sentencia, ¿ya? Las condiciones especiales en que se encontraba en el momento de la ejecución del delito y los demás antecedentes y condiciones personales. Las condiciones especiales que se encontraba en el momento. Pongámosle, sigamos con el ejemplo de la chica, ella estaba, muchas personas quedan traumadas psicológicamente cuando son abusadas. Cierra su micrófono, por favor. Saraí, su micrófono. Perdón, Lisa. Ya. Dentro de las circunstancias que se encontraban, ¿no? Las personas quedan traumadas, quedan con un nervio y muchas cosas, ¿no? Que quedan personas que son víctimas de una violación. Entonces, el juez va a medir todo eso, ¿ya? Va a medir los antecedentes de la persona, si estaba yendo al psicólogo, si no estaba yendo al psicólogo, cuáles fueron los móviles que le impulsaron a cometer un delito, ¿ya? Y esto va a ayudar, como le digo, a disminuir su condena. Pero de que tiene que cumplir por un delito, sí tiene que cumplir, ¿no? En el momento, ¿no? Y la ejecución del delito y los demás antecedentes, condiciones personales y el estado mental que tenía, ¿no? Así como los vínculos de parentesco, también se van a medir los vínculos de parentesco, porque si cometemos un parricidio es un delito de mayor gravedad, una pena que tiene una sanción de 30 años sin derecho a indulto, de amistades, nacido o otras relaciones, ¿ya? Calidad de personas ofendidas y otras circunstancias de índole subjetiva. ¿Ya? Subjetivo es el ius pudiente o la facultad que tiene el Estado para elaborar y sancionar leyes, ¿ya? Y todo eso, ¿no? Como les digo, él va a medir, él va a ver tanto los antecedentes, el por qué la persona llega a cometer un delito, el por qué actúa de esa manera y esas cosas, ¿no? A eso se refiere la fijación de la pena. El juez, con su sana crítica o su sano criterio, de acuerdo al delito, va a aplicar una sanción. También se tendrá en cuenta, asimismo, la premeditación, el motivo antisocial, la alevosía y el ensañamiento. También si una persona cometió un delito doloso, también lo que es la premeditación, este es un delito doloso, también esta persona por ende va a recibir un castigo mayor, ¿no? Motivo bajo antisocial quiere decir las personas de la calle. La alevosía o el ensañamiento quiere decir, si yo cometo un delito y voy y apuñalo a una persona, estoy cometiendo un delito, ¿verdad? Pero si ya yo puedo decir, ay, me nublé, me perdí, puedo alegar eso en mi defensa, si yo le doy una puñalada y ahí queda. Pero si le doy 50 puñaladas, puedo alegar lo que me perdí de mi conciencia y ya no supe lo que hice. ¿En qué caso ustedes creen que uno puede alegar ese tema de que me perdí por un momento?
se llama eso homicidio por emoción violenta, ¿ya? Ese tipo de delito. ¿En qué caso creen ustedes? ¿Cuando le doy una puñalada o cuando le doy 50 puñaladas? ¿En qué casos, jóvenes? Según el Código Penal, dice el homicidio por emoción violenta cuenta los 3 segundos de cometido el delito, ¿ya? En 3 segundos no se pueden dar 50 puñaladas. Es el primero, y si ya yo vi que cometí un error y salgo huyendo o lo ayudo o cualquier cosa, puedo alegar el homicidio por emoción violenta. Pero si yo después de la 4ª, 5ª, 6ª puñalada sigo con más, ya eso no es homicidio por emoción violenta, ya no es, eso ya se llama alevosía y ensañamiento, ¿ya? Quiere decir que eso va a empeorar mi situación jurídica porque yo estoy asesinando a una persona con alevosía y ensañamiento, ¿ya? Para apreciar la gravedad del hecho se tendrá en cuenta la naturaleza de la acción, medios empleados, la extensión del daño causado y el peligro corrido. También, ¿no? Se va a tomar en cuenta lo que qué medio utilicé yo para asesinar a la persona, qué clase de daño le causé a la persona, ¿no? Y el peligro corrido, ¿no? Y qué clase de peligro tiene la persona, ¿no? Y qué clase de peligro tuve yo también como delincuente. Porque en este caso, y que yo les ponía el ejemplo de la persona que fue abusada sexualmente, en ese caso la persona pasa de víctima a persona que cometió un delito, ¿no? Ya no sería víctima, ya la víctima lo toman a la otra persona. En muchos casos ha sucedido. ¿Dudas, jóvenes, sobre esto? Para que pasemos a la siguiente diapositiva. Ustedes me dicen. Hay 40 personas. ¿Alguien tiene duda? Juan David, Kelly, Mariela, Melissa, Neidi, Noemí, Rodrigo, Saraí, Virginia, Wilfredo o alguna otra persona que tenga dudas. Ninguna, doctorita, por el momento está bien. Ya. Vamos entonces con lo que son los antecedentes especiales, ¿ya? En los casos que este código disponga expresamente una atenuación especial, se procederá de la siguiente manera. La pena de presidio de 30 años se reducirá a 15, ¿ya? Cuando el delito sea cometido con pena de presidio con un mínimo superior a 1 año, será la pena impuesta podrá atenuarse hasta el mínimo legal de la escala penal de presidio. En este primer caso, que son antecedentes especiales, la pena de presidio de 30 años puede reducirse a 15 años, pero solo en casos especiales, ya en personas que tengan algún tipo de enfermedad mental. En caso de aquellas personas puede reducirse, esa pena máxima puede reducir a la mitad, ¿no? Cuando el delito sea combinado con pena de presidio con un mínimo superior a 1 año, la pena impuesta podrá atenuarse hasta el mínimo legal de la escala de la pena de presidio. Ya también cuando su pena mínima sea de 1 año, igual, ¿no? Puede acceder a un beneficio, ¿no? Cuando el delito sea combinado con pena de presidio cuyo máximo sea de 1 año o pena de reclusión con un mínimo superior a 1 mes, la pena impuesta podrá atenuarse hasta el mínimo legal de la escala penal de reclusión.
En la reclusión que le decía que era de 1 mes a 8 años, en el presidio de 1 año a 30 años. Estos son atenuantes especiales para personas también especiales que tengan algún tipo de enfermedad mental. Se les puede disminuir la pena, pero siempre y cuando estas personas tengan la capacidad de responder por sus actos, ¿ya? Porque también si ellos no tienen la capacidad de responder por sus actos, no se les puede imponer ningún tipo de pena ni sanción, sino se les impondrá lo que es una medida de seguridad. ¿Dudas o seguimos con las atenuantes generales? Doctora, una consultita. Dígame. Como usted dice, las personas que no estén sanas mentalmente tendrían la oportunidad de salir de la cárcel totalmente o solo la reducción de su pena. Sí, tendrían la oportunidad de salir, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero les voy adelantando, siempre y cuando los familiares tengan la capacidad de tener a la persona bajo vigilancia las 24 horas del día. Ya en esos casos las personas pueden salir, pueden cumplir un tipo de condena o en su casa. Ya, pero siempre y cuando la familia tenga lo que es esa capacidad para tener a la persona vigilada las 24 horas. Y siempre y cuando también esta discapacidad o capacidad diferente se pueda demostrar, ¿ya? Para ello son varios especialistas, mínimo 3, que examinan de diferentes lados, diferentes, con diferentes especialidades, ¿no? También que lo examinan, más que todo psicólogos, psiquiatras, ¿ya? Psiquiatras de diferentes lados, son 3 psiquiatras que mínimo que examinan a la persona para poder dar una pena. Y también el juez de ejecución penal, que es el que se encarga de ver del cumplimiento de la condena de todas las personas. Él también va a hacer seguimiento y vigilancia de cómo está siendo tratado esta persona, asiste en su hogar. Ya, esta persona, el juez de ejecución penal, es el que se encarga de velar y él va a hacer una visita por lo menos una vez al mes a la casa de la persona que lo tenga. ¿Ya? Doctora, otra consultita. Ya, dígame. Cuando yo estaba en prisión he visto varias personas con mentales bajas o bueno, que no están al 100% completos en forma de su actuar y lo demás. Prácticamente son personas discapacitadas mentalmente. Ahora, dentro de aquí una consulta para usted. ¿Qué pasaría si una persona de mentalidad baja o mentalidad discapacitada robara y la persona, el quien es afectado por ella, denuncia y pues lo manda a prisión preventivamente, supuestamente? En caso de que este discapacitado no tendría sus familiares o quien abogue por él, ¿quién se hace cargo de él, doctora? Supuestamente eso lo tiene que ver el gobernador de la cárcel, pero como hemos visto y usted mismo lo ha visto, no se hacen cargo de nada prácticamente. Ellos son quienes tienen que ver por esas situaciones. También está derechos humanos, también, pero derechos humanos solo actúa a denuncia o cuando hay algún, pongámosle, un asesino que le pegan, ahí aparece derechos humanos recién, ¿no? Defendiendo a quien no tiene que defender. Prácticamente nos falta mucho, ¿verdad? No hay un trabajo público, no hay una defensa pública de parte del Estado. Por eso le digo, supuestamente eso lo tiene que ver el gobernador de Palma Sola, pero como hemos visto en muchos casos y en muchas cárceles hay ese tipo de cosas y personas que no tienen ningún tipo de enfermedad mental, ninguna discapacidad, están sin embargo en los centros psiquiátricos porque meten dinero. Muchas personas
pudientes de dinero hacen eso. Los meten preso y ¿qué hacen ellos? Pagan los peritos, que les digo, pagan y los trasladan supuestamente por enfermedad mental a centros de rehabilitación psiquiátrica. Muchos de esos están aquí en Benito Menis, en Santa Cruz, que están ahí, siendo que ellos deberían estar en la cárcel, pero sin embargo ponen dinero y se van allá. Y cuando van a hacer lo que es la revisión mensual, que por lo menos una vez al mes se le hace, igual pagan más dinero y siguen estando ahí. Ahora, cuando ya les faltan 3, 4 años de cumplir su condena, recién vuelven otra vez, que supuestamente recuperaron su conciencia, recuperaron su cordura y vuelven otra vez a la cárcel. Hay mucho. Gracias. ¿Ya? Ya, entonces seguimos con las atenuantes generales, ¿ya? Podrá atenuarse la pena cuando el autor ha obrado por un motivo honorable e impulsado por la miseria o baja influencia de padecientes morales graves e injustos bajo la impresión de una amenaza grave o por ascendiente de una persona, la que debe obediencia o de la cual dependa, ¿ya? Se le va a atenuar también su pena a cualquier persona, ya no necesita tener algún tipo de enfermedad, sino una persona con todas sus capacidades completas. Se le puede atenuar la pena cuando haya sido impulsado por la miseria, ¿no? Por ejemplo, sucedió aquí en Santa Cruz, un señor fue acusado de robo. Él robó una cocina, una garrafa y las ollas de una casa y víveres que también habían dentro de la casa, y él fue descubierto. Cuando se presenta ante el juez, le preguntan por qué robó, porque es raro, ¿no? Que no robe tantas cosas de valor. Él solo robó garrafa, cocina y ollas y alimentos. Y él dice en su declaración, dice, yo tengo 4 hijos y ya no tengo para darle de comer. Y supuestamente él fue a pedir dinero a varias casas, pero no le dieron. Y en muchos casos no pudo conseguir el dinero, ¿no? Entonces él dice que iba a devolver todo, que él no era así y que solo por eso lo hizo, porque sus hijos lloraban de hambre y él ya no tenía dinero para darles comida, y que producto de la pandemia, esto fue en pandemia, porque ya tampoco muchas personas se quedaron sin trabajo, él tuvo que vender todas sus cosas, ¿no? Cocina, garrafa, televisión, muchas cosas vendió para darle de comer a sus hijos, pero como la pandemia, ustedes saben que hasta ahora sigue, él ya no tenía ese dinero. Entonces a esta persona se le aplicó lo que es el perdón judicial. Esta persona quedó libre, y eso sucedió aquí en Santa Cruz sin ningún tipo de sanción o condena, pero la única condición que devuelva todos los objetos robados. Ya aquí dice, a esto se va por impulsado por la miseria, ¿ya? O baja influencia, ¿ya? También cuando una persona actúa bajo una amenaza grave, ya sea por una persona, puede ser, porque también hay muchas personas que obligan, ya sea hijos, esposas, hijos, obligan también a cometer delitos, ¿no? Cuando son, ellos ya tienen ese hábito, esa costumbre, y si un hijo no es, muchas veces lo obligan, ¿no? Y como es papá, a veces muchas personas hacen caso, ¿no? También puede disminuir su pena en este caso cuando haya sido, lo hayan obligado, ya sea por una amenaza grave, por una persona de la cual él dependa, ¿no? Por motivo honorable también, aquí entra lo que es la violación, ¿no? Porque cuando la chica fue violada, le decía yo, afectaron su honor, su dignidad, ¿ya? También su pena, si bien cometió un delito, pero va a disminuir su pena. El 2, cuando se ha distinguido en la vida anterior por un comportamiento particular meritorio.
Cuando una persona que cometió un delito, pero su comportamiento de esta persona era bien, digamos, hacía bien a la sociedad, no era una persona maliciosa, y hay muchas personas que atestiguan que así era, también se le puede disminuir su pena. Cuando se ha demostrado su arrepentimiento mediante actos y especialmente reparando los daños en medida que le ha sido posible. También, ¿no? En este caso igual entra lo que le decía el señor que robó, porque él estaba arrepentido de haberlo hecho, de haber robado esas cosas, y también reparaba el daño devolviendo las cosas, ¿no? Y él, sobre todo, más que todo, era su arrepentimiento y la vergüenza que sentía, decía él, porque sus hijos lo vieron, en este caso, ¿no?, siendo procesado por un delito. Cuando el agente sea un indígena carente de instrucción y se pueda comprobar su ignorancia en la ley. También, ¿no?, cuando es una persona indígena, tiene que ser, pero muy alejado de la ciudad, ¿no?, que ellos no tienen mucho conocimiento de las leyes. Aquí se puede aplicar lo que es la atenuante, ¿ya? ¿Tienen alguna duda? Rodrigo tiene dudas. Cristian, Kelly. No, doctora. Ok, entonces seguimos. Ese es un atenuante. Ahora vamos con lo que es la agravante general. Se elevará en 1/3 el mínimo y en 1/2 el máximo las penas de todo delito tipificado en parte especial de este código y otras leyes penales complementarias cuando hayan sido cometidos por motivos racistas o discriminatorios. En el artículo 281 y 281 bis y 281 ter de este mismo código, en ningún caso la pena podrá exceder el máximo establecido por la Constitución. En estos casos de cuando son motivos racistas o discriminatorios, también la pena se va a agravar, no vamos a, ya sea una cuarta parte, pero se va a agravar, ¿ya? O cuando también los delitos sean cometidos contra niños, niñas, adolescentes, igual se agrava su situación jurídica, ¿ya? Pero nunca se va a agravar más del máximo establecido por ley, que son los 30 años. ¿Dudas, jóvenes, para que pasemos al tema número 10? ¿Tienen alguna duda? Hola, hola, ¿se escucha? Nadie responde. Sí, doctor, se escucha. ¿Tienen alguna duda o no? Ninguna. Ya, entonces pasamos al tema número 10. El 10, como ya vimos lo que son las penas, ahora vamos a ver las medidas de seguridad, ¿ya? Y la reincidencia. Son medidas de seguridad, como ya lo sabemos, el internamiento, que puede ser en manicomios, casas de salud o en un establecimiento educativo adecuado, en una casa de trabajo o de reforma o en colonia agrícola. En colonia agrícola este ya fue derogado de artículos porque no había quien le haga lo que es la vigilancia correspondiente, ¿ya? La suspensión o prohibición de ejercer determinada industria, comercio, tráfico, profesión, cargo, empleo, oficio o autoridad, ¿ya? La vigilancia por la autoridad y la caución de buena conducta. Estas son las medidas de seguridad, ¿ya? ¿Alguien quiere entrar? Vamos a ver lo que es el internamiento. Ya todo esto vamos a desarrollar. El internamiento.
¿Qué es el internamiento? Cuando el imputado fuere declarado inimputable y absuelto para esta causa conforme al artículo 17, el juez podrá disponer previo dictamen de peritos y previo dictámenes de peritos especializados, ¿no? Su internación en un establecimiento correspondiente. Si por causa de su estado existiere el peligro de que se dañe a sí mismo o cause daño a los demás, ¿no? En este caso yo les ponía el ejemplo de la señora que mató a sus dos hijitas gemelitas, a una la mató y a la otra no la logró matar. A esta persona la internaron en un manicomio porque ella presentaba peligro tanto para ella como para las personas que la rodearon, porque dentro de lo que ella estaba siendo llevada a lo que es la cárcel, intentó matarse ella, intentó matar a las enfermeras que estaban haciendo su trabajo, ¿no? La inimputabilidad, ustedes saben que las personas con discapacidad mental son inimputables, los menores de edad también. Está exento de pena el que en el momento del hecho por enfermedad mental, las personas son inimputables por grave perturbación de la conciencia, que en este caso yo les decía que era la señora, ¿no?, que mató porque se le fueron las ideas, ¿no?, perturbación de la conciencia o grave insuficiencia de la inteligencia. Aquí entran los niños y entran también las personas con Down, que no tienen la suficiente inteligencia para saber lo que ellos están haciendo. Por ejemplo, a un niño uno le dice, decía esta palabra, aunque sea mala palabra, ella lo dice, o él o ella lo dicen y se ríen porque ellos no saben lo que están diciendo, tampoco van a saber lo que están haciendo, ¿ya? Ellos no pueden comprender la antijuricidad de su acción o conducirse de acuerdo a la comprensión. Ellos no comprenden, no saben lo que hacen, en otras palabras, ¿no? Por eso ellos son inimputables, todas estas personas que están mencionadas dentro de este cuadrito. Ahora, si no existiera un establecimiento adecuado, la internación del imputado se hará en el que más próximamente pueda cumplir este fin o dejará en poder de su familia, que era lo que me preguntaba, ¿no? Hace rato. Cuando no existiera un centro de rehabilitación, pasará a lo que es poder de su familia. Y les comento un caso de un amigo policía. Él se encarga de llevar a los presos a Palmasola. Y un día aprendieron a una persona y supuestamente esta persona estaba mal de la cabeza y le dijeron llévelo a Benito Meni. Y cuando llega Benito Meni con su orden, le dice que ahí no había campo. Y él le dice a su superior, dice que no hay campo, ahora qué hago yo con mi preso. Se estaban dando con el preso atrás en el auto, apenas una manillita, manos atrás tenía y nadie más lo estaba acompañando. Y le dice a su superior, llévelo a su casa, le dice. Y el otro, ¿cómo lo voy a llevar a mi casa? ¿Yo qué voy a hacer con mi loco a mi casa? Le dice, yo tengo hijos y todo. Y tengo esposa, le dice, ¿cómo voy a andar con mi loco en mi casa? Ya, entonces déjalo, donde veas vos, le dice, le sacas la manilla y lo botas por ahí en un canal de drenaje, le dice. Y resulta que hizo eso, pues. Este amigo dice que fue al cuarto anillo y sale, sacó la manilla y lo bajó del auto. Cuando hay casos así que no ni la familia ni un centro pueden hacerse cargo, muchas veces los policías lo sueltan por ahí, ¿no? Donde ellos vean conveniente, ¿ya? Si a juicio del juez aquella ofreciere garantía suficiente para él o el mismo fin, ¿no? Esta internación durará todo el tiempo requerido para la seguridad de educación o curación. Este tiempo que las personas están en un centro de rehabilitación no tienen límite de tiempo, son sin límite de tiempo. ¿Por qué? Porque puede ser que la persona ya sea en 15, 20, 1, 10, 15 años puedan recién recuperar su conciencia, ¿ya? Mucho depende, por eso este tipo de situaciones se dan sin límite de tiempo. Esto va a depender de la persona que esté internada y depende del tiempo en el que él tarde en reponerse o recuperar su conciencia, ¿ya?
El juez de ejecución penal, el que supervisa la condena, que cuando una persona le dice que está ya condenada, es el juez de ejecución penal el que se encarga de supervisar su pena o condena. Todo lo que pase dentro de Palmasola o cualquier cárcel, tanto permiso, a veces cuando muere un familiar, muchas veces muere el papá, la mamá y una persona está siendo presa, ellos piden permiso para salir por lo menos al entierro, ¿no? Porque tampoco es que salen al velorio, por lo menos al entierro de su padre, madre o algún familiar. Todo lo que tenga que ver con salidas, permisos, lo tiene que ver, lo supervisa el juez de ejecución penal. Ya, también muchos presos yo he visto que salen a renovar su carnet de identidad, igual salen así con custodia y es el juez de ejecución penal quien autoriza. Y yo lo he visto, estaba yo en el CEGIP renovándole su carnet a mi hijo y cuando llegan 4 policías, campo, dice, vamos a entrar a renovar, ellos son de la cárcel, así que ellos entran sin fichas, sin nada, ellos entran y de una vez salen, ¿no? Ellos eran apurados porque según ellos tenían que volver a la cárcel, pero cerca de del CEGIP había una placita, ya yo tardé como puede ser 1 hora en la cola y hasta que saqué ya volvíamos para regresar a la casa. Y en la plaza estaban sentados los presos, los policías y sus presos. Y sus presos estaban con su familiar, uno en una banca, el otro en otra banca, y ya no tenían ni manillas ni nada. Y sin embargo entraron supuestamente al CEGIP porque estaban apurados. Ya, son cosas y casos que se ven a diario, no solo aquí en Santa Cruz, en muchas partes, incluso hay, salen las noticias que así se ganan la confianza de los policías, ¿no? De sus custodios que se les llaman, y aprovechan para escaparse mucho, ¿no? Dicen, incluso salió en la tele que el preso le invitó a comer pollito, dice, ¿no? Y cuando estaba en el pollo, supuestamente el policía se entró al baño y ellos aprovecharon y huyeron, ¿no? Son cosas y situaciones que suceden, ¿no? ¿Dudas, jóvenes? Doctora, me quedó algo en duda. Dígame. Supuestamente para mandar a una prisión, bueno, me quedé en duda al ejemplo que dio del loquito que lo soltaron ahí por el drenaje. Supuestamente a un prisionero para mandar a prisión es designado, ¿verdad? Por un juez, ¿verdad? Sí, por el juez. Ya, ¿y qué tipo de informe dan cuando lo sueltan por ahí a un prisionero? La verdad no sabría decirle qué tipo de informe, pero yo les digo por un compañero, un amigo mío, policía, y él me cuenta. Me quedo yo, la verdad, así como usted sorprendida porque no sabía qué decirle. Y él dice, ¿qué iba a hacer yo con mi loco en el auto? Dice, si no había campo y tampoco ya lo querían tener allá en la prisión, ¿no? La verdad no sé, tal vez dirán que estará en la cárcel, pero como no tienen familiares o no tienen quien vele por ellos muchas veces, no, pues, ni se enteran lo que pasan, ¿no? Mayormente se dan con estos casos, porque cuando tienen una persona familiar, no, pues, ¿qué van a soltarlo así por así difícil? Doctora, gracias. Ya. Lo que es ejecución de pena o ejecución penal, por lo menos una vez cada 6 meses, ¿no? Examinará la situación de aquel quien haya sido impuesta esta medida. El examen que se llevará a cabo en audiencia oral
a puertas cerradas previo informe de los responsables del establecimiento y del perito, ¿no? La decisión versará sobre lo que es la cesación o continuación de la medida. Y en este último caso podrá modificar el tratamiento o cambiar el establecimiento del cual se ejecuta, ¿no? Este juez de ejecución penal ve todo lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el preso, le decía, y también ve si este preso se merece algún tipo de beneficio cuando corresponda, ¿ya? Ahora, ¿qué es la semi-imputabilidad? ¿Ya? Internamiento de semi-imputables. El semi-imputable o el que refiere el artículo 18 podrá ser sometido a un tratamiento especial si así lo requiere el Estado, o se dispondrá su transferencia a un establecimiento adecuado. Esta internación no podrá exceder el término de la pena impuesta, salvo el caso en que por razones de seguridad sea necesario obligarla, ¿no? El tiempo de internación se computará como parte de la pena impuesta. Podrá también el juez disponer su transferencia del internado a un establecimiento penitenciario. Si considere innecesario que continúe en lo que es la internación, ¿no? Previo a los informes del director del establecimiento y del dictamen del perito. Cuando una persona está siendo sometida a lo que es la semi-imputabilidad, está en un centro de rehabilitación, es el juez de ejecución penal quien autoriza que se traslade, ya sea al centro de salud mental o del centro de salud mental a el centro carcelario, ¿no? Es él el que se encarga de todas estas cosas cuando son semi-imputables. El internamiento para reincidente o reincidencia. ¿Qué es la reincidencia? ¿Ya? Vamos a ver eso. Hay reincidencia siempre y cuando el condenado en Bolivia o en el extranjero por sentencia ejecutoriada cometa un nuevo delito y no ha transcurrido desde el cumplimiento de la condena un plazo de 5 años. ¿Entendieron? No. Ya, les explico. La reincidencia. Hoy cumplí mi condena, mi pena, ya, o mi condena, y salgo en libertad. Una vez cumplo mi condena, vamos con el juez de ejecución penal y él es el que ordena que salga libre. Ahora ya yo estoy libre, estoy feliz, ¿no? Porque ya cumplí mi condena. Ahora, una vez yo estoy libre, de aquí tengo 5 años para que se borren mis antecedentes penales. Dentro de los 5 años todavía mis antecedentes penales van a permanecer ahí, ¿ya? Si dentro de los 5 años yo cometo un nuevo delito, voy a ser reincidente, ¿ya? Si dentro de esos 5 años que yo estoy fuera, cometo un nuevo delito, dentro de los 5 años voy a ser reincidente. A eso se refiere la reincidencia. Que cometí un nuevo delito si después de mi condena no ha transcurrido los 5 años. Ahora, si transcurrieron 6, 7 años y yo cometí un nuevo delito, ahí no hay reincidencia, ¿ya? Y esto, mayormente cuando es reincidente, la persona agrava su situación jurídica. Cuando no es reincidente, no agrava su situación jurídica. A los reincidentes, después de cumplidas las penas que le correspondan, se les aplicará internamiento en casas de trabajo o de reforma en colonia agrícola o bien en cualquiera de las otras medidas de seguridad de acuerdo a la 79, dice, ¿no? Esto, como les decía, ya no hay, pero se lo puse para que ustedes sepan un poco lo que son las colonias agrícolas o de qué trataban, ¿ya? Para que después no se las charlen. En conformidad con el artículo 43 o por el tiempo que se estime necesario para la readaptación social con revisión de pérdida de oficio o cada 2 años, ¿no? ¿Entendieron, jóvenes, la reincidencia o no? Diego, Naida.
¿O alguien más? ¿O tienen alguna duda? No, ninguna duda, doctora. Gracias. Ya. ¿Alguien más? No tienen dudas sobre lo que es la reincidencia, ¿verdad? La reincidencia, si en el tiempo, si una vez cumplí mi condena, de aquí a 5 años cometo un nuevo delito, soy reincidente. Ya, y se me va a juzgar también, me olvidaba decirle, por la pena mayor. Si yo cometí el delito de robo y después cometo asesinato, voy a ser juzgada por asesinato seguido de robo, porque mi reincidencia va a seguir sumándome cargos, ya va a seguir como una espinita que tenemos ahí, no se nos va a salir hasta que cumplamos 5 años, ya, después de salir. Y también no nos va a permitir muchas veces los trabajos cuando son cargos públicos, igual si somos reincidentes, no se nos va a permitir, ¿ya? O tenemos antecedentes mayormente, ¿no? No sirven esos antecedentes. Luego vamos con la vigilancia por la autoridad. La vigilancia podrá durar de 1 mes a 2 años y tendrá por efecto someter al condenado a una vigilancia especial a cargo de la autoridad competente, de acuerdo con las indicaciones del juez de vigilancia, quien podrá disponer se preste a aquel asistencia social, ya, si así lo requiera. Transcurrido el plazo y subsistiendo los motivos que determinen la aplicación de esta medida, previo a los informes del caso, podrá convertirse en otra u otros, ¿ya? La vigilancia de la autoridad, la vigilancia del juez, podrá durar de 1 mes a 2 años, ¿ya? Y va a tener por efecto someter al condenado a vigilancia especial, ¿no? Ya sea a cargo de cualquier autoridad competente, en este caso sería el juez de ejecución penal, ¿ya? Ahora vamos con la caución de buena conducta. Bueno, es un tema muy interesante. La caución de buena conducta, que durará de 6 meses a 3 años, impone al condenado la obligación de prestar fianza, de que observará una buena conducta. La fianza será determinada por el juez, ¿no? Atendida a la situación económica, ¿no?, que debe darla y a las circunstancias del hecho. Les decía que la fianza económica o los días multas se dan de acuerdo a la situación económica y también dependiendo de las circunstancias del hecho, ¿no? En el caso de ser real, no será nunca inferior a 500 pesos o bolivianos, ¿no? Y si fuera personal, el fiador debe reunir las condiciones fijadas por el Código Civil. Ya, hay 2 tipos de fianza, ya, que es la real y la personal. Si yo no tengo de dónde sacar dinero para pagar lo que es la fianza real, puedo poner una fianza personal o un garante, que se le llama también, ¿ya? Este garante tiene que demostrar dónde vive, dónde trabaja, para que no vaya a ser que también se dé la fuga, ¿no? Y se desaparezca lo que es el garante personal. A eso se refiere el personal. Y si la persona que yo estoy siendo garante de una persona que cometió un delito, si esta persona se fue, huyó del país, quien va a responder por él, por su delito, voy a ser yo, porque yo soy su garante personal, ¿ya? A eso se refiere. Y debe cumplir ciertas condiciones y requisitos de acuerdo al Código Civil. Ahí están los requisitos y condiciones para ser garantes, ¿ya? Si durante el plazo establecido de caución, establecido el caucionado observe buena conducta, el momento de la fianza será devuelto al depositante o quien dará por cancelada la caución. Caso contrario, el juez podrá sustituir la fianza con otra u otras medidas de seguridad que se estime necesario. Cuando damos lo que es una fianza real o económica,
Si se demuestra mi inocencia, todo ese dinero que entró para demostrar lo que es la caución de buena conducta será devuelto, ¿ya? Pero en caso de que sea culpable, perderé el dinero. Pero si soy inocente, todo ese dinero va a ser devuelto. De aquí a un año, pero va a ser devuelto, porque le cuento que tardan una eternidad de devolver ese dinero, ¿ya? También la caución de buena conducta, cuando el condenado ha cumplido el 2/3 de su pena, puede acceder a un beneficio, ¿ya? Que es la suspensión condicional de la pena, ¿ya? Si mi condena era de 15 años, pero mi condena era de 15 años, pero yo demuestro que yo trabajo dentro de Palmasola, ¿no? Para eso está la prestación de trabajo. Yo trabajo, tengo buena conducta, no peleo con mis compañeros dentro del régimen. Puedo acogerme a lo que es la suspensión condicional de la pena, pero siempre y cuando también, si me dieron una condena de 15 años y ya yo haya cumplido 10 años, a partir de esos 10 años yo puedo someterme, salir antes, bajo esta caución de buena conducta, salir antes de la cárcel por buena conducta, por caución de buena conducta. Esto también el juez de ejecución penal va a decir sí, no tiene ninguna denuncia, él se porta bien, él trabaja y todo eso, ¿no? Así que, pero si soy una persona conflictiva dentro de Palmasola, tampoco voy a acceder a lo que es ningún beneficio. Esta caución de buena conducta nos sirve de mucho, ¿ya? Cuando ya cumplo los 15 años, les decía, tengo 10 años ya de prisión, entonces yo puedo acceder a lo que es la suspensión condicional de la pena. Quiere decir que se me va a suspender la pena condicionalmente, como su nombre lo dice, condicionalmente. Voy a pasar a firmar el libro una vez a la semana. Me voy a presentar ante el juez cada 15 días, voy a rendir mi informe. No puedo cometer un delito dentro del tiempo que va a durar mi condena, no puedo verme comprometido en ninguna otra pelea, ya sea de barrio, callejera o cualquier dependiendo, ¿no? El juez va a imponer diferentes condiciones y reglas para que esta persona sea beneficiaria de esta suspensión condicional de la pena, ¿ya? ¿Quedó claro, jóvenes, señoritas? Doctorita, disculpe, ¿y qué pasaría si, digamos, en ese tiempo la persona comete otro delito, más o menos robo o algo? ¿Qué pasaría en eso? De vuelta para atrás. De nuevo otra vez a la cárcel. Pero ya una vez esta persona ya es su segunda vez que entra, ya no puede someterse a ningún beneficio. Ya si le dieron otros 15 años cumpliditos ya. Ya no se puede ya, gracias, doctorita. A ningún beneficio, ¿ya? Doctorita, dígame. Aportando a eso, uno cuando ya está en la prisión, tengo entendido que, digamos, si le sentencian a 5 años se cuenta día y noche, ¿verdad? No. Un año, en Bolivia las penas no son sumatorias. Cuando las penas son sumatorias, se hace lo que es, se suman el día como un día y la noche como otra noche. En Bolivia el día tiene 24 horas, en otros países solo cuentan 12 horas. ¿Ya? Así que un día y una noche es un día nomás. Lo que el beneficio que tienen acá es la prestación de trabajo, que cada 2 horas de trabajo, trabajan 2 horas en Palmasola y es como si trabajaran todo un día. Esos son los beneficios que tienen acá.
En otros países tengo entendido que en Chile, Estados Unidos, sí tienen eso, ¿no? Ese beneficio que te dice, cuentan un día y una noche. Quiere decir, si me dan 30 años, en 15 ya yo estoy de vuelta. Pero en Bolivia me dan 30 años cumplidos de mi pena. Ah, bueno. Gracias por sacarme de dudas, doctorita. Ya. ¿Otra duda alguien tiene? Ya, seguimos entonces ya en la ejecución de las medidas de seguridad. En los casos en que se aplique conjuntamente una pena y una medida de seguridad, este se ejecutará después del cumplimiento de aquella. Ya, una vez se dicte la pena, la sanción, recién se va a aplicar la medida de seguridad. O sea, mientras no haya una sentencia, no se puede aplicar una medida de seguridad, ¿ya? Así la persona esté ida de la cabeza. Una vez dictada la sentencia, recién se aplica lo que es la medida de seguridad o la ejecución de la medida de seguridad. Tiene que terminar el proceso, dictarse sentencia y recién se aplica lo que es la medida de seguridad. ¿Dudas? Eso sería todo, jóvenes. Por ahora, y si no hay duda, nos vamos al examen. ¿Dudas? Doctora, Dígame. 2/3, ¿cuántos años sería, disculpe? ¿O cómo es? Dependiendo de su condena. Digamos 10 años. 2 dividido entre, perdón, se divide entre 3. Se divide entre 3. 2/3, pongámosle 15 años. Ya. Una pizarra, esperemos. Tenemos 15 años de sentencia, ¿no ve? No sé si se ve. Se ve al revés, ¿no? Ya. Pongámosle que la sentencia, la condena son 15 años. Ahora, lo dividimos entre 3. Esos 15 lo dividimos entre 3. ¿Cuánto nos sale? Si los 15 lo dividimos entre 5 años, doctora. Se saca, por eso le digo, si de 15 años nos dicen 2/3, quiere decir 10 años. O sea, de los 15 años, eso lo dividimos entre 3, son 10 años lo que tenemos que cumplir de pena y los otros 5 lo pasamos afuera. Ah, ok. Listo, doctora, gracias. 15 dividido entre 3, les digo yo, ¿no ve? 15 dividido entre 3 nos sale de 5, ¿no ve? Ahora, estos 5 los multiplicamos por 2 y esa es la pena de los 2/3. ¿Ya? Esos 5... lo que nos dio la división de 15 dividido entre 3 nos da 5, ¿no? Ahora esos 5 por 2/3 son 10 años. ¿Ya? Así se sacan los porcentajes. A esos son los 2/3. Eso sale, ¿no ve, Ángel?